Recuerden que estamos viendo la segunda característica o elemento constitutivo del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Habíamos visto el imperio de la ley, pero ley como producto de la voluntad popular expresada en una asamblea libremente elegida. Bien, entonces, ahí en esta diapositiva leemos lo siguiente. Quiere esto decir fundamentalmente que no podrán ser considerados legisladores en sentido estricto y formal los órganos ejecutivos a pesar de sus facultades normativas, ni tampoco los órganos judiciales del Estado, que los titulares de los poderes legislativo y ejecutivo no podrán juzgar ni inmiscuirse indebidamente en la función judicial, y que los encargados de la función ejecutiva no coincidirán con los órganos legislativos ni con los judiciales. Hay algo que es importante que lo veamos. En este momento el país está cambiando de legislación. Hay un esfuerzo que tenemos que entender hacia dónde va. Pero fíjense que hay un órgano que es más bien del Ejecutivo, donde están integrados, además del Ejecutivo, por algunas de sus ramas. Estas son la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad. Y además se integran el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del país. Entonces, lo que cabe preguntarse es lo siguiente: ¿qué hace el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son órganos de control a los otros poderes, en la toma de decisiones que son del Ejecutivo? ¿Qué va a pasar si en algún momento alguien se queja por alguna decisión que toma ese Consejo Nacional de Seguridad? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial si le dicen, mire, tenemos que ser más duros con los delincuentes? Y en este caso estamos migrando hacia una figura que se llama terrorismo. Y ahora entiendo que van a hacer una reforma y van a considerar a quienes ataquen a los altos funcionarios como terroristas. Entonces, ese es otro aspecto que pone en predicado la separación de poderes. Y eso no nos lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Pero como un juez que está, o un poder judicial, puesto que está su titular, va a estar metido en los problemas de seguridad. Bien, entonces, avanzando en esto, podríamos ver más detalles. Ahora bien, hay que matizar lo siguiente: el principio de separación de poderes no debe entenderse en forma absoluta y rígida, como si las diferentes funciones y poderes de un mismo Estado constituyesen compartimientos aislados, totalmente incomunicables entre sí. Al contrario, no se trata propiamente de una rígida separación, sino más bien de una distribución o división de funciones y poderes, necesitada de una serie de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas. Claro, en lo que hablamos del Consejo Nacional de
defensa y seguridad, dice, eso es una contribución, pero la función del Poder Judicial no es la defensa del país, en un sentido básico. Bien, igualmente, la separación de poderes constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo. Un legislativo popular intentando limitar el poder omnímodo del ejecutivo dominado por el rey, y junto a ello lucha por la independencia de la función judicial. El sentido histórico e ideológico del principio de la separación de poderes es así: evitar la concentración de poderes en manos, sobre todo del titular del Ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que, representados democráticamente, constituyen ahora el poder legislativo. La trama del sistema de pesos y contrapesos que equilibran el régimen de división de poderes puede resumirse en el modo siguiente: primacía del poder legislativo, creador del derecho, frente a los poderes ejecutivos y judiciales, aplicadores del mismo, es decir, imperio de la ley. Y entonces nos preguntamos, ¿habría base en este sistema para un absolutismo del legislativo? La respuesta debe ser evidentemente negativa. El poder legislativo está limitado por la Constitución y por los tribunales ordinarios o especiales, según los sistemas, que velan por la garantía de la constitucionalidad de las leyes. Pero además, y muy principalmente, el poder legislativo está sujeto a limitaciones y controles de carácter político general, derivadas de la organización y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Así, crítica de la opinión pública, libertad de prensa, libertad de expresión, pluralismo de partidos políticos, respeto a la oposición política institucionalizada, elecciones periódicas y libres, etc. Libertades e instituciones que pertenecen todas ellas a la esencia de todo auténtico Estado de Derecho. Yo he oído, incluso en esta misma sala, ya alguna que otra voz así, poco suave, que no hay respeto para la oposición y que el pluralismo de partidos políticos no está funcionando como se dice. Entonces, la independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como sobre todo del ejecutivo constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho. Requiere que la administración de justicia se realice a través de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, un sistema que garantice adecuadamente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Este punto es el efecto central para comprobar si existe o no un auténtico Estado de Derecho. Probablemente, como decía el señor ilustrado, podría ser ya un síntoma de un posible Estado que camina a ser Estado fallido. Sin embargo, en lo personal, considero que lo que tiene este Estado de Derecho nuestro es muchas debilidades, muchas fisuras que estamos obligados a corregir. Así, cuando faltan garantías procesales, cuando los detenidos y procesados no son respetados,
Cuando hay amplias zonas de la actividad pública a las que injustificadamente no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los tribunales, cuando las jurisdicciones especiales actúan con demasiada frecuencia en sustitución de la jurisdicción ordinaria, etc., puede decirse que no existe en modo alguno el Estado de Derecho. Es decir, un poder judicial incoherente, en el que prevalezcan jurisdicciones especiales. Y les dejo esto como inquietud. ¿Conocen ustedes jurisdicciones especiales en este momento? Se les dejo la pregunta. Entonces, tan importante es esa independencia y corrección de la administración de justicia, que todos los textos históricos garantizadores de la libertad personal y de la seguridad jurídica han insistido desde siempre continuamente. Y esto no lo consigno ahí, es un dato histórico. Así, una resolución del 8º Concilio de Toledo, establecida en el año 683, que nadie puede ser detenido, torturado, condenado a muerte e infamado si su culpabilidad no ha quedado claramente probada. Bien, aquí voy más rápido que en las diapositivas. Sí. Independencia del Poder Judicial, ya lo vimos. El principio, vamos ahora sí, vamos a ir a la par. El principio de legalidad de la administración, y aquí les voy a contar que hay una persona que tuvo mucha participación en el tema del respeto al principio de legalidad de la administración, que es el tercer pilar, la tercera pata de esa mesa, que es el Estado de Derecho. El principio de la legalidad de la administración puede enunciarse de manera muy general como exigencia de sometimiento de la administración a la ley. Quiere ello decir que la administración en su actuación deberá siempre respetar esa primacía de la ley, ajustando a ella su modo de proceder. La administración realizará sus actos basándose en una ley preexistente. La ley constituye en efecto el límite de la administración. Nosotros criticamos mucho al Poder Judicial y no criticamos de la misma manera a la administración, es decir, al Poder Ejecutivo. Pero la administración tiene que estar sometida a la ley, porque es la ley la que nos está garantizando que va a actuar de determinada forma y no va a actuar en la forma que le dé la gana. Quiero decirles esto, que es muy importante. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho hace algunos años, ¿verdad? No tantos, pero hace algunos años, fíjense que la clase de Derecho Administrativo consistía en leerse alguna serie de leyes administrativas, así en una forma inconexa. Y lo que yo recuerdo es que si uno no estaba de acuerdo con una resolución administrativa, pedía, creo que era una reposición, y si no, de ahí se tenía que ir en amparo para decir que había una violación. Pero no había todo un procedimiento que ahora constituye el llamado contencioso administrativo. Es decir, si hablamos del principio
de imperio de la ley, los primeros que tienen que cumplir la ley son las autoridades. Y ustedes como autoridades que son, tienen que cumplir la ley, el Congreso Nacional. Igualmente el Poder Judicial, y no digamos la administración, tiene que estar sujeto a ella. Y frente a la administración, nosotros tenemos derechos. Ya no es como antes, no, usted no moleste, aquí, váyase, ¿no? Y entonces uno decía, bueno, no me salió el recurso y me voy para otro lado, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que cambiar. El principio de legalidad de la administración, la sumisión de esta a la ley, se manifiesta sobre todo a través de, vamos a ver, sí, a través de un sistema de control y responsabilidad de la administración, sistema que asegure el comportamiento de esta conforme a derecho y que sirva de garantía para la seguridad jurídica de los particulares. O sea, nosotros no podemos estar indefensos frente a la administración. Yo en el gobierno pasado oí, no sé si fue al presidente, que dijo, no, pero es que no ganan todos los casos contra el Estado. Yo voy a pedirle a la Corte que revise mejor esos casos porque nos están obligando a pagar mucha plata. Entonces yo dije, que eso diga un presidente. El problema en el tema del Estado fallido es que podemos ser también una población fallida, porque si no nos quejamos, si no hacemos esfuerzos por cumplir la ley, ahí va a seguir el juego, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo todo esto. Entonces, se trata pues del establecimiento de un control jurisdiccional contra las posibles infracciones legales llevadas a cabo por la administración. Este es el llamado régimen jurídico de la administración o sistema de justicia administrativa, y aquí tenemos a la persona que hizo los proyectos de ley general de la administración, del proceso, procedimientos administrativos, y la tercera que se me olvida, de lo contencioso administrativo. Entonces ya tenemos espacio para corregir, quejarnos de los abusos que cometa la administración, y eso es clave en el Estado de Derecho. Bien, vamos a ver. Así está bien, sí, gracias. Bueno, vamos a ver si en todos los estados, sean o no estados de derecho, existe, es cierto, dicho órgano jurídico y control jurisdiccional de la administración. Ahora bien, como hemos señalado, el problema del Estado de Derecho es un problema de límites, es decir, de grado de extensión y garantía de efectividad de ese control, comprobado a través de la existencia de los adecuados mecanismos e instituciones. Por mucho que hoy necesite ampliarse el poder del Ejecutivo, con intervención incluso realmente decisiva en la función legisladora, continúa siendo cierto que sin un control legislativo y jurisdiccional de aquel, nos situamos ya fuera del Estado de Derecho, en la zona del Estado absoluto, dictatorial o totalitario, Estado cuyo Ejecutivo maneja un poder ilimitado e incontrolado jurídicamente. Si pusiéramos esto, que diga Leo Valladares dice esto, y lo sacamos fuera de contexto, quién sabe,
¿A dónde andaría? ¿Verdad? Pero como les explicaba esta mañana, este material lo tengo para mis clases, para muchas otras situaciones, porque yo no me voy a inventar nuevas características del Estado de Derecho, pero sí tenemos que hacer lo posible porque esto se cumpla. Si lo ignoramos, vamos a seguir mal. Bien, entonces es en concreto el control jurisdiccional de la administración asegura la sumisión de esta a la ley, su proceder conforme a derecho y a la vez constituye firme garantía para los ciudadanos. Bien. Como pueden ver, en el Estado de Derecho el centro siempre es la persona humana y los límites que se deben establecer entre poderes no es para que uno sea más fuerte que el otro, sino para que ciudadanas y ciudadanos tengamos mayores garantías de libertad, de justicia, etc. ¿Cómo lograr poder construir leyes que se acerquen a ese ideal? Porque al final, como señalaba nuestra compañera diputada, tenemos una gran cantidad exponencial de leyes que en este momento quizá la legislatura iría a cómo depurar esas leyes o cómo deshacernos de algún buen número o algún buen cerro de leyes. Cuando usted mencionó al inicio de que usted coleccionaba las casetas, quiero decirle que mi abuelo, una persona de tercer grado, tío del doctor Edmundo Orellana, también coleccionaba las casetas y logró acumular un total casi de un cuarto de la casa lleno de papel, que ahora tenemos nosotros la oportunidad de revisarlas. Pero en realidad, ¿cómo haríamos para eso? Creo que es una pregunta que en este momento me salta y que yo creo que valdría la pena analizarlo. Muchas gracias. Bien, vamos a dar respuesta a estas dos preguntas porque son todas tan interesantes. En primer lugar, efectivamente, tenemos un Estado de derecho, yo le diría, para ser optimista, embrionario. Es una plantita que empieza a crecer, pero la hemos machucado, ¿verdad? Pero la plantita con un poquito de agua, sol, etcétera, aporcándola ahí un poco, puede seguir creciendo, ¿verdad? Apostemos por eso. Una vez que tenemos conciencia del problema, busquemos soluciones. Y aquí enlazo con el otro tema sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial se constituye en la razón última de la seguridad que da el derecho. Porque cuando hay un caso de controversia, es decir, que esto es mío, no es mío, por esto, entonces es quien tiene que establecer la razón jurídica y ahí terminaría el conflicto. Entonces, por definición, un juez tiene que ser independiente. Independiente interna y externamente. Independiente internamente para que sus autoridades no se entrometan en sus decisiones, y externamente que factores externos puede ser dinero, narcotráfico, es decir, amenazas, etcétera, etcétera, también no tuerzan su voluntad. Pero ustedes tienen una enorme posibilidad en mejorar el poder judicial. Mañana les voy a comentar un artículo de la ley que los rige a ustedes especialmente, que es una trampa que les pusieron precisamente para seguir en lo mismo. Entonces, por primera vez no es tan fácil lograr
los 2/3 que se exigen en muchas decisiones, pero es que antes había un bipartidismo cerrado, ahora siempre hay un cierto bipartidismo, pero tendrían que hacer valer su peso. Y aquí si hay 40 diputados hacen que no se llegue a los 2/3. A ver si no he hecho mal el cálculo. Entonces, aquí es donde viene el otro aspecto de saber negociar, saber entenderse, saber utilizar su poder. Unidos valen mucho, desunidos no valen casi nada, ¿verdad? Ese es tema, esas son estrategias de negociación, etcétera. Pero todo eso va ligado a muchas cosas. Si ustedes tienen un padrino o madrina política que lo llevó a donde están, zafarse de eso debe ser muy difícil, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a probar de qué manera está hecha a cada persona, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, se puede dar un mayor seguimiento a la actividad judicial, ¿no? Fíjense que hay una práctica que se perdió. Antes, en las constituciones anteriores, había que dar un informe al Congreso Nacional, las Secretarías de Estado y el propio Poder Judicial. Pero ya eso se les ha olvidado. Si llegan, entregan una cosa y ustedes, si se mueren, es decir, vaya, si mueren violentamente 5.000 personas, ¿cuántas se han judicializado? ¿Cuál es el promedio que tiene un juicio? ¿Cuál es el costo? Etcétera. Miren, ahora están haciendo cárceles. Me parece bien porque con una política de mayor presión o represión, entonces es obvio, se necesitan más cárceles. Pero mantener cárceles no es cosa sencilla. Fíjense que desde que yo era, y aquí les cuento otra anécdota ya, cuando uno se hace viejito, empieza a ver el pasado, ¿verdad? Nada más que nosotros somos viejitos modernos que tenemos computadoras y todo eso, y le echamos piropos a las muchachas y todo eso, ¿verdad? Pero fíjense que yo tuve un cargo en el Poder Judicial. Fui juez de paz primero de lo criminal de Tegucigalpa. Y entonces iba a la PC, que quedaba a la par. Yo no sé si alguno conoció esos juzgados. Y entonces ahí sencillamente pasaba algo que a mí me chocó. En la penitenciaría, quienes mandaban eran los jefes de Bartolina, los propios internos. Y ahora sí seguimos en lo mismo. Al presidente de los reos y todo eso, y los privilegios, y había un lugar que tenía en aquella época, y que es una expresión ya pasada de moda, había un venusterio. ¿Saben qué es eso de venusterio? Venus es la diosa de la belleza, el amor. Entonces el venusterio era una piececita para las parejas conyugales, ¿verdad? Y entonces esa era la gran novedad. Y sin embargo la PC era, según expertos en aquel momento, era un centro de reclusión humanitario, porque ahí convivían y uno llegaba a comprar cosas y todo eso. Pero les cuento que en el año que estuve de juez de paz solo tuve que reconocer 2 muertos en la jurisdicción de Tegucigalpa en un año. O sea, imagínense usted cómo era de sencilla la sociedad en aquella época. Entonces, hagamos esfuerzos en todo eso, pero tenemos que estar unidos y unidos.
Mañana yo les voy a hacer observaciones sobre la bancada, sobre otras cosas, para ver si lo que pienso yo es cierto, es pura imaginación mía. Pero hay posibilidades. Trabajemos en ese sentido. Escribir un mamotreto o una nueva ley no es cosa del otro mundo. Los que hemos vivido experiencias en trabajar como ONGs, es más difícil preparar un proyecto para que una institución que ayuda a Honduras le apruebe una cantidad, más que chequeo de un lado, que cuente aquí, que cuente allá, complicadísimo. Y escribir una ley no es tan complicado, ¿verdad? En un sentido, pues hablándolo así muy, en una forma muy tosca, ¿verdad? Porque la labor legislativa es una labor muy importante. ¿Otras preguntas para terminar el último tramito que tenemos ahí? Muchas gracias. Me uno de igual manera a las felicitaciones por esta excelente iniciativa de un diplomado y compartir con todos los compañeros y compañeras. Aunque no estoy en un grupo de los menos de 30, sí considero que tengo muchísimas cosas por aprender y por eso quisiera preguntar, porque he visto mucho el concepto de que todos los hondureños somos iguales ante la ley y que la Constitución de la República así lo establece. Y me viene esto porque en repetidas ocasiones, muchas veces cuando uno está diseñando una ley o pidiendo una opinión a una institución pública, muchas veces la respuesta, por no profundizar quizá en el tema, solo dice que no responde al precepto constitucional de que no se pueden crear diferencias en cuanto al tratamiento de la ley, lo cual considero que no es así. Pero sí me gustaría saber a qué se refiere verdaderamente el término de que todos somos iguales ante la ley y que no hay diferencias, o sea que no se puede emitir leyes, y voy a citar el caso, era una propuesta de ley para que en la central de riesgos se pudiera segmentar quiénes son pequeños deudores, grandes deudores y hacer una clasificación de montos de deudas o cuánto tiempo deben de permanecer en la central de riesgo, y para mi sorpresa pues esa fue la única respuesta en cuanto a la opinión de parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces me pareció que no es aplicable, pero me gustaría un poco fortalecer ese análisis del por qué se menciona esto de esta manera en la Constitución, y muchas veces se utiliza como para obviar o para evitar que se promulgue una ley que venga a beneficiar a segmentos poblacionales que tienen diferentes características o condiciones económicas o sociales. Otra pregunta para ir contestando por parejas. Bueno, aquí va la pareja ya. Bueno, yo, me escucha, ¿verdad? Que he venido con la voz muy suavecita. Bueno, yo de verdad quiero felicitarles porque esta iniciativa de este diplomado, pues en verdad nunca antes lo tuvimos. Si bien es cierto, tuvimos capacitación y nos llevaban allá al Cajón, algunas veces a Islas de la Bahía una vez, así como se da hoy, sí, cuando éramos liberales, ¿verdad? Esta era la costumbre del bipartidismo, ¿verdad? Ahora lo que queremos es menos costos y mayor, que haya de verdad un diplomado donde haya calidad y que el tiempo se aproveche hasta el último minuto en temas que nos van a servir para mejorar la calidad de diputadas y de diputados en el Congreso Nacional. Por eso es que, aunque no soy de las de menos de 30 años,
y aunque Toño, tan malo que es, solo se refería a mi persona, y dejó allá la compañera de fuera, ¿verdad? Y entonces, yo creo que como debemos de sacarle provecho, y más a los dos, el doctor y el abogado aquí presentes, pero usted como ponente hoy, doctor Leo Valladares, tal vez para mañana, porque mañana continuamos con usted, Sí. ¿verdad? Entonces hay dos temas bien importantes, bien de actualidad, que tenemos que aprobar en el Congreso Nacional. De la agenda, yo decía en un inicio de la legislatura, ¿por qué no se reúnen las jefaturas de bancada para ver los temas que se van a conocer en la semana? Yo sé que el 90% tal vez lo den a conocer, pero el 10%, que es lo más importante, nunca los presidentes del Congreso lo dan a conocer, mucho menos a la Junta Directiva, tal vez al que es más cercano al presidente del Congreso. Entonces, ¿verdad? Pero como hay de este 10%, ya tenemos conocimiento que vamos a la elección de los candidatos de inspector general y adjunto del Consejo de la Judicatura, a la elección del comisionado de la AIP y del auditor general del Tribunal Superior de Cuentas, perdón. Entonces, yo no sé si sería un tema que de alguna manera se pudiese tocar el día de mañana, porque son temas actuales, o sea, son temas que hay que desarrollarse, y muchas veces en el Congreso uno se opone porque la formalidad con que se deben de elegir no se respeta. Los currículos no se conocen. Entonces, como que la mayoría vamos a ciegas. Y yo creo que la historia en Honduras, porque si no es un Estado fallido, ha estado a punto de serlo, tal vez muy fisurado, con serios problemas, con una economía destruida totalmente, y que queremos recuperarla, porque los hondureños que vivimos aquí, que nos quedamos aquí, que no nos vamos al extranjero, no porque no quisiésemos, quizás por el temor que uno mantiene, porque a mí cuando me dice mi esposo, te fuiste con alguna compañera en el carro, sí, viejo, tal vez vengo yo solita, pero yo siempre le digo, ¿con quién más? Con Jesús, no me entiende, y ¿con quién más? Con María, ¿verdad? Ya cuando le digo así, ya me entendió. Y entonces, bueno, la protección es divina, ¿verdad? De Dios, de verdad. No, ya le he dicho, ya al final, la primera vez que no me entendía, solo con Jesús, tuve que decir Jesús, María y José. Bueno, pero ya volviendo a esto, entonces yo creo que muchas veces uno se aferraba antes a la línea de partido, y de repente llegaban con un candidato a magistrado a último momento, que ese era el que proponía el dueño de una corriente. Entonces yo creo que esas cosas ya no deben de seguir así. Si fueron errores que se cometieron, hay errores que no deben volverse a cometer, y entonces si vamos a ir a esta nueva elección, que vayamos con la gente capaz, moral, honesta, con la gente que no se doblegue, que no tenga temor. Y bueno, conocer a ciencia cierta, para algunos de los compañeros que quizás no conocen, tal vez les pudiese traer mañana lo que es ya unas fotocopias de la ley, del Consejo de la Judicatura, las facultades que tiene, y para ver si en el Congreso se va a estar totalmente apegado a derecho para ir a esa elección, si se reúnen los requisitos, las condiciones, ¿verdad? Y bueno, yo digo esto porque hubo época en que cuando se elegían a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno de los requisitos era ser notario, ¿verdad? Y en la última corte se eligió a un abogado que no era notario. Y cuando pedimos nosotros ver los currículums, aunque yo era parte de la junta directiva, se negó, no se nos quiso mostrar, mucho menos a los demás compañeros de la bancada. Entonces miren que estas cosas son horrores que se han dado en el Congreso Nacional, donde se supone que las cosas deben ser correctamente. Entonces yo ya
Ya solo para volver a repetir, para que quedemos nosotros claros y precisos de cómo debe ser la elección de los candidatos a inspector general y adjunto del Consejo de la Judicatura y del comisionado del IAIP y del auditor general del Tribunal Superior de Cuentas, que es un edificio muy grande. Gracias. Muy bien. Vamos a las dos preguntas. Como la primera pregunta se refiere al principio de igualdad, y eso es parte de derechos humanos, y como el último de los temas de esta primera jornada se va a referir a los derechos humanos, entonces la voy a contestar en segundo lugar para entrar ya de un solo al tema. En relación a lo que usted está apuntando, es cierto, es decir, nosotros a veces no hablamos de las cosas que conocemos, que no nos satisfacen, pero llega un momento en que se tiene que hacer y usted lo está haciendo. Creo, y yo no sé si funciona adecuadamente lo que se llama la gerencia legislativa, que tiene una serie de atribuciones, pues entre eso debería de facilitarles todas las leyes que actualmente están vigentes, que sean objeto de algún tipo de actividad. Fíjense, si esto es sencillo, yo le dije a un diputado esto, fíjese que yo estoy estudiando las leyes que se refieren al tema seguridad en Honduras, porque hay tanta ley que se refiere al tema de cómo van a combatir una cosa, cómo van a combatir la otra, qué excepciones se hacen que uno no sabe, ¿verdad? Entonces, eso lo hago yo porque tengo ciertas curiosidades, ¿verdad? Porque me parece que estamos llegando a la exageración. Yo he dicho que, por lo menos formalmente, nunca en la historia de Honduras había tanto control sobre los ciudadanos como hay ahora, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando uno empieza a leer todas esas leyes, bueno, entonces esos son trabajos que tienen que ir haciendo ustedes también. Y quiero decir algo, no es cierto esto que solo los abogados tengamos la necesidad de conocer las leyes. Si las leyes se escriben en lenguajes llanos, sencillos, y si no, se pregunta. Es más, yo estaba pensando que de repente habría que hacerse un manual de cómo funciona el Estado de Honduras, ¿no? Porque hay que saber las relaciones que hay entre poderes y luego la serie de órganos de control que a nivel constitucional hemos creado, ¿no? Y las relaciones que tienen entre ellos mismos y con los poderes del Estado. Entonces yo creo que ustedes, si no les hace caso el gerente legislativo, eso es sencillo. No me quiero echar yo problemas, pero yo colecciono leyes y le voy a decir, diputada Valle, aquí le mando lo que necesitaba, mándesela a su lista de correo y todo el mundo la puede leer, ver. Y es cierto eso del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque les cuento, y lo digo esto con modestia, fui uno de los impulsores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y óigase bien, ¿saben quién me propuso? Pero esto se va a reír la diputada Valle. Me propuso a mí, para el Instituto de Acceso a la Información Pública, el
presidente Zelaya. ¿Gané yo? No. ¿Verdad? Entonces, me río porque son cosas que hay que reírse, ¿verdad? Porque él ya tenía compromisos, etcétera, y todas las historias, ¿verdad? Entonces, bueno, y me enteré yo de esto, y le digo yo a la actual presidenta, porque yo hice el año pasado una consultoría en el Instituto de Acceso a la Información Pública, y le digo, ¿y usted me apoyaría en que yo aspire a esa vacante que está en el IARP? Sí, pero nada. Después hablo con un diputado, no, eso no se puede, ¿verdad? Bueno, entonces yo me río de estas cosas porque son así. No es cierto que eligen al que pueda hacer mejor el papel, aunque en la práctica sí eligen al mejor, pero eligen al mejor para el grupo que lo está nominando para cierto tipo de intereses, ¿no? Pero si no se logra que eso cambie, entonces por lo menos hagámosle las cosas difíciles, ¿verdad? Para que se vea que hay otras mentalidades, ¿no? Y para mañana vamos a ahondar un poquito más en esos temas, que ahí, acuérdense de este otro aspecto que es muy importante. Una ley nace en un determinado contexto socioeconómico, sociopolítico, ¿verdad? La ley responde a realidades que se están viviendo. Entonces, en este momento no vamos a hacer leyes que las puedan aprobar tan fácilmente si se sale del esquema actual, ¿no? Y yo respeto a los partidos y digo, si el presidente que está es el que está, pues digo, es porque tuvo la listeza, etcétera, de llegar a donde está, ¿no? Y entonces refunfuñar, no, que este es uno aquí, por allá. Miren la experiencia que yo tuve, fue alumno mío, siempre llegaba a clase, yo me fijaba mucho en la asistencia, fue cumplido, iba con su esposa a la par, y ahí sigue con su esposa a la par, o sea, no me extraña que ella ande a la par de él, ¿verdad? Entonces, digo esto porque tenemos que aceptar la realidad para cambiarla, si no, estamos dando los mismos golpes de la cabeza contra una pared, no es así. Bueno, entonces, mañana vamos a ver eso. ¿Qué leyes necesitan? La ley del Consejo de la Judicatura y sí, que incluso el Congreso incumple flagrantemente la ley de transparencia y acceso a la información pública, y él la creó. Entonces, si los primeros en violar la ley son los que tienen que cumplirla. Bien, entonces, bueno, pero que es que veo que se me están levantando ya, ¿no? Y bueno, vamos, una cosa, ¿va a venir usted mañana? Diputada, sí. No, pero es que ella es una diputada de experiencia. Es que todos le están reclamando eso a Gabriela, ¿verdad? Ella no bueno, ella sabe que cuenta con todo mi aprecio. Aunque no estoy de acuerdo en todas sus cosas, pero mi respeto, sí, pero fíjese que yo ya la había hecho diputada. Bueno, pues mañana vamos a empezar con su respuesta para terminar este tema de caracteres del Estado de Derecho y entrar después con el tema medular, que es la ley orgánica del Poder Legislativo y otras leyes afines que son de importancia.